¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta mañana de día lunes, un inicio de semana, como siempre, agradeciéndole a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y desde luego ofertarles, como siempre, nuestros mejores productos en programación que iniciamos desde muy tempranas horas de la mañana con Telenoticias Megavisión y por supuesto en el transcurso del día. Así es que desde ya bienvenidos y muy agradecidos con la gentileza y la participación masiva que tuvimos de agencias de publicidad, clientes estratégicos de Grupo Megavisión. El pasado viernes es en ese evento de precompra en la cual dimos a conocer desde luego los pormenores acerca de esa oferta televisiva para todo nuestro público para el próximo año. Así es que desde ya mucho agradecimiento a todas las agencias de publicidad por ese acompañamiento que a Grupo Megavisión nos dan. Esta mañana del día lunes, como siempre, les exhortamos a ustedes a colocar a Dios en el centro de sus actividades y poder de alguna u otra manera poner todo su empeño, su esfuerzo, todos sus proyectos, sus metas para que esta semana puedan cumplirse. Hoy un análisis pertinente acerca de la situación política y social de nuestro país desde la perspectiva de Walter Raudales, periodista y escritor, pero antes les presento el siguiente preámbulo que nos pone en perspectiva para analizar estos puntos. Los sindicatos de trabajadores de la salud y la educación han convocado una nueva marcha para el próximo 23 de noviembre. Esta movilización es en protesta por los recientes despidos de dirigentes sindicales y en rechazo al presupuesto del 2025, que incluye una reducción de fondos y la suspensión del escalafón en los sectores de educación y salud. Entre los despedidos se encuentran Javier Castro López, Omar Alexander Martínez y Yamilet Monterrosa, directivos del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. También figura la profesora Idalia Zúñiga, junto a un grupo de 42 profesionales del sector salud en Sonsonate. En este contexto, el partido Nuevas Ideas ha rechazado la propuesta para prohibir el despido de personas que participen en marchas. La diputada por Arena, Marcela Villatoro, propuso 2 reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Servicio Civil para garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, en respuesta a la ola de despidos de profesionales que supuestamente participaron en la última marcha blanca. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Gracias, Jonathan, por ese preámbulo que nos pone en perspectiva de los temas que vamos a abordar esta mañana. Y sí, ahora saludo a Walter Raudales, periodista y escritor. Gracias, bienvenido, Walter. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Gusto saludarte, Ernesto, y también a los televidentes. Qué gusto estar contigo acá de nuevo. Así es, sí. En efecto. Bueno, ahí está precisamente parte de lo que vamos a versar este día, a tratar en nuestro programa, en esta primera parte. Y un poco más allá de lo que ha sido el factor detonante, que fue la marcha que se llevó a cabo por maestros y también trabajadores del sector salud, ha traído consigo una serie de reacciones en las cuales hay calificaciones de traición, por un lado, hay acciones supuestamente de muchos despidos, de denuncias que hemos conocido. ¿Cuál es tu lectura que le estás dando desde tu perspectiva comunicacional, periodística y también como escritor? Mira, bueno, yo lo que creo es que estamos presenciando y viviendo, digamos, el despertar del movimiento social. Creo que se está configurando y tomando fuerza una efervescencia social. Y el síntoma de esa efervescencia social es que comienza a perderse el miedo. Y eso es importante porque en la lucha social, cuando, digamos, la ciudadanía o la sociedad pasa del momento del desencanto, pasa al repudio, digamos, entonces es donde se expresa de esa manera. Yo te explicaba en un programa anterior que en la lucha social habían como 3 procesos. Uno era el desencanto, que es un desencanto que se viene expresando, bueno, hace un par de años, pero no se pasaba al repudio. Y después había uno que era ya definitivamente el desprecio absoluto, ¿no? Pero para pasar del desencanto al repudio se necesita tomar conciencia. Entonces han salido un par de eventos
que han permitido que se comience a tomar conciencia. Entonces mi lectura es que estamos entrando en un proceso de efervescencia social. Okay. ¿Y por qué efervescencia social? Porque la reacción, digamos, de la clase gobernante es completamente errática. Tú no puedes, digamos, detener la efervescencia social con represión de este tipo, es decir, despidiendo, ¿verdad? Porque, claro, tú frenas a que algún maestro por miedo no vaya, pero todo su entorno familiar toma conciencia. Y van los hijos, van los hermanos, van los tíos, es decir, es claro, el que tiene miedo a perder su trabajo ya no va, digamos, a la marcha, pero sí genera conciencia. Entonces refleja lo que muchos creen que podría ser como una especie de descontento ya social. Es correcto, es correcto lo que te estoy planteando. Es una especie de despertar del movimiento social, es una especie de efervescencia social, porque inmediatamente el gobierno, si tú ves los hechos, intenta frenar la marcha, tratando de desactivarla la noche del viernes, y no le funciona. O sea, esa decisión de algunos sindicatos que fueron dos de cancelar su participación deja un mensaje. Fueron casi cinco los que hicieron. Uno es el que va a la marcha. Más, sí, correcto. Digamos hegemónicos, dos de los más hegemónicos, ¿no? Sí. Dejan una. Digamos, claro, es que deja preguntas. Sí, el impacto ahí es que, digamos, de cualquier forma, el gobierno buscaba frenar la marcha, porque la movilización es el camino que le queda a la gente, pero es un grito fuerte, digamos, en la gobernanza. Es decir, cuando tú tienes al pueblo en las calles, cuando tú tienes a la gente exigiéndote, gritándote consignas, eso genera de alguna manera una forma que yo le llamo de poder ciudadano. Entonces, lo que ha sucedido es que ese despertar del movimiento social, de la gente en las calles, no se había dado. Si tú te das cuenta, en la toma de posesión de junio no pasó nada hasta el 15 de septiembre. Pero luego se irradian unas situaciones que generan mayor descontento. Entonces, la injusticia, la corrupción y todo lo que se está creando, digamos, de la degradación de la sociedad salvadoreña, ha llevado a esto. A mí lo que me llama la atención es la respuesta errática, porque tú, el desencanto y el repudio, tú no lo detienes, digamos, con esas formas represivas, porque lo que produce es mayor movilización social y mayor desencanto. Te pongo un ejemplo. Dicen, bueno, la efectividad de las marchas, claro que es efectiva. Mira lo que pasó, una pequeña marcha de 2,5 kilómetros, del Salvador del Mundo hasta abajito del Parque Cuscatlán. ¿Qué provocó eso? ¿Calificas de masiva tú la marcha? Claro, fue masiva, yo estuve ahí, Ernesto, fue masiva, pero aparte de masiva... Como movimiento social, el movimiento social, claro. Tú estás liderando un movimiento social. Yo dirijo el movimiento Izquierda Salvadoreña, el MIS, y estuvimos ahí como MIS, sin nuestro banner, pero hicimos presente porque era una marcha convocada por médicos y maestros, pero los acompañamos porque es el momento de la solidaridad. Es el momento... Es que es el momento... ¿En qué calidad? Cuéntame un poquito sobre eso, porque ellos habían advertido, y esto es parte también de la polémica que se generó al pedir ellos no participar partidos políticos y evitar toda contaminación política, ideológica, ¿no? del movimiento. Mira, ¿no? lo que pasa es que yo he estado analizando eso, ¿no? Y lo que creo yo es que hace falta un poquito de conciencia para entender, digamos, que tu trabajo reivindicativo de tu sindicato, de tus reivindicaciones, digamos, tienen que trascender más allá de lo que es tu propia organización. Es decir, un maestro evidentemente, un médico evidentemente defiende su interés, ¿verdad? Como médico, como maestro, pero tienes que tomar conciencia, digamos, de que los problemas no son solamente los de tu gremio. Entonces, cuando tú entiendes que el problema no es el escalafón, sino que el problema es un presupuesto injusto, y cuando entiendes que un presupuesto injusto genera pobreza, entonces tú tienes que tener una visión más de país. Ok, se extiende a esa la visión desde tu perspectiva, como claro, también es que el problema es, digamos, ese dirigente social. Claro. Tú ves que va más allá de lo que es un escalafón. Claro, es que el asunto aquí, Ernesto, en una movilización social, no solo es una reivindicación estomacal. Y lo que yo te quiero plantear es que, vaya, ¿cuál es la visión? Yo diría que a estos compañeros, ¿verdad?, que tuvieron esa intención de desmontar la marcha, creo que les hace falta un poquito más de conciencia
una conciencia, digamos, más nacional, una conciencia más solidaria. O sea, no una conciencia tan individual, porque las cosas no pueden ser solo estomacales, solo que lo que me pasa a mí, en mi gremio, en mi situación, sino que es pensar como país. Es decir, aquí tenemos que ir al tronco, no nos tenemos que quedar en la rama. ¿Y cuál es el tronco? El tronco es, digamos, un país, vean, que va al precipicio en el montón de aristas como país, y tú lo puedes ver, pero lo más fundamental es que va a generar más pobreza. Tú tienes un presupuesto que le quitas lo social, o sea, un presupuesto que le fracturas lo social. Y entonces, ante el presupuesto que fractura lo social, no solo es el escalafón, no solo es que le quitan a educación, le quitan a salud, es que está evidente para quién está gobernando. Y está gobernando, en ese presupuesto te deja claro que está gobernando para una élite económica, para una clase social, digamos, que no son los pobres. A ver, pero fue el escalafón, fue el detonante. Walter fue el detonante. Correcto. Ahora, concurre una convocatoria, una aceptación para establecer una mesa en el caso de los médicos, posteriormente llegan trabajadores de salud, te recuerda que llegaron el viernes, si no me equivoco, o el jueves a tocar la puerta del ministerio, no fueron recibidos, porque lo que buscan es que se mantenga vigente el tema del escalafón. Fíjate lo que pasó. Pero ellos, a criterio tuyo, por lo que yo entiendo, ellos solo están viendo el árbol, no están viendo el bosque. No, solo ven las ramas, no ven el tronco. O sea, mucho menos el bosque. Mucho menos el bosque, claro. Esa es mi visión. Tu lectura. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir, porque al principio esa fue la convocatoria. Pero si tú observas la convocatoria para la marcha del 23 de noviembre, es una marcha ya no por escalafón, es una marcha por la dignidad, así se le ha llamado. Es una marcha, digamos, que invita a todos los sectores. Aquí ya no hay posibilidad de decir, no, ya no lleguen esto, ya no lleguen los políticos. No, cambió. Bueno, ¿quién la está haciendo esa marcha? Bueno, de acuerdo al que tú pusiste al principio, ¿viste? Ahí el Frente Magisterial, doña Idalia Zúñiga, que por cierto tuve la oportunidad de conversar con ella. Ahí habían más sindicatos, tuviste que habían sindicatos, tuviste que habían maestros, habían... Hoy va a ser más abierto para participación. Ya lo dijeron, es una marcha por la dignidad abierta a todos los sectores, entonces ahí vamos todos. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde viene la propuesta que nosotros como movimiento, y aquí en este programa tú me la has escuchado, es que hay que crear el gran ensamble social. Nosotros como movimiento Izquierda Salvadoreña proponemos que sea un gran ensamble social. Y entonces esta efervescencia que están haciendo, ¿verdad?, fruto de esa persecución, porque quitarle el empleo a los que protestan, negar el derecho constitucional de movilizarte, de expresarte, de denunciar, más el derecho constitucional del trabajo. Fíjate que al despedir a estos compañeros han violado dos, digamos, derechos constitucionales, a la movilización, a la expresión, a la libre expresión y el derecho al trabajo. Pero bueno, al hacer eso, ¿qué es lo que pasa? No detienen la movilización social. O sea, lo que hacen es que una crisis, fíjate, política, la convierten en una crisis social. Entonces, viene esta marcha del 23 de noviembre, donde vamos a ir todos los sectores. Entonces, esto ya cambia el panorama. Es lo que yo te llamo efervescencia social. Entonces, esto va a ir avanzando, porque de acuerdo a lo que yo logro detectar de las reacciones del gobierno, quiere detener el desencanto y el repudio con represión, con destitución. No es así la cosa. ¿Cómo viste tú o cómo calificas el retiro de la decisión de participar de Andes 21 de junio, bases magisteriales, y que han salido al paso a reaccionar al cuestionamiento que le están haciendo? No, es lo que yo te dije. O sea, yo creo que a ellos les falta un poquito crecer en conciencia. O sea, la conciencia revolucionaria, ¿verdad? Crecer en conciencia. Crecer en conciencia revolucionaria. No ven el bosque, están viendo las armas, las ramas, no están viendo el tronco. Solo están viendo, digamos, su problema. Solo están viendo su estómago. Y hay que verlo desde otro ángulo, tu criterio. Claro, porque tú tienes que... O sea, la lucha no solo es una lucha de tu gremio, sino que es una lucha nacional. Tú necesitas transformaciones estructurales. O sea, no solo es el escalafón, es que es un presupuesto injusto. Y el presupuesto injusto, digamos, te pongo un ejemplo. Comunicaciones, Casa Presidencial, le suben el presupuesto, pero se lo quitan a salud. ¿Qué significa eso? Pobreza, significa muerte. Muerte, porque mucha gente no va a tener acceso a salud. Significa hambre, porque mucha gente no va a tener ingresos. Entonces, cuando tú solo ves tu estómago,
O tu ramita y déjate ver. ¿Qué pasa es, le falta un poco más de conciencia. Yo creo que los compañeros saben lo que les... Me queda clara tu lectura con relación a ese tema. ¿Cuál es tu análisis sobre la actual situación política de los partidos? Recientemente una universidad y la revista Disruptiva de que dirige nuestro buen amigo Joao Picardo, hace un análisis de los partidos políticos. Me gustaría aprovechar los tiempos que tengo para poder también verlo desde tu perspectiva, ¿te parece? Sí, me parece. Y la situación del país también, que conjuga lo que tú bien decías, pues el modelo de gobernabilidad que te provoca visualizar y abordar temas sociales, ¿no? En las cuales está el tema económico, el tema de la inversión a partir de un presupuesto que tú lo calificas que es la parte medular de todo esto. No solo quedarse ver el tema del escala. Correcto. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:16. Gracias por estar con nosotros. Perfecto. Y sobre todo porque a esta hora siempre a ustedes los invitamos para que puedan saborear una buena taza de café, y qué mejor que rico es el caso de Café Rico, ¿verdad? El café perfecto. Desde ya pues les invitamos a ustedes a que puedan disfrutar de ese rico café. Continuamos nuestra conversación y nuestro análisis de temas de país con el periodista, escritor, amigo Walter Raudales. Y hacíamos una lectura precisamente acerca de los acontecimientos que están hoy en día cerrando este ciclo de la participación de gremios de docentes y de salud en esa marcha, y que ha dejado una constelación de reacciones, ¿no? Tú querías cerrar un poquito quiero analizar el tema político, partidario, ¿no? Y en perspectiva también. Y es que fíjate que yo quisiera decir que es importante, porque solo decirte, de esta lectura, de los acontecimientos que han pasado, bueno, creo yo que hay varias cosas en las que tenemos que quedarnos. Primero, que el miedo está desapareciendo. El miedo está desapareciendo. Y la toma de conciencia ha comenzado porque hay una movilización social, hay una efervescencia social. Yo creo que es el momento de que se vaya construyendo ese gran ensamble social. Entonces, en esta parte sí decirle a la gente que hay un camino, que es la lucha social, la movilización social, y que esa es la esperanza. Sí hay esperanza para construir algo nuevo donde desaparezca la corrupción, algo nuevo donde ya no haya mentira ni hay injusticia. Entonces, ahí me quedaría con eso. Está desapareciendo el miedo. Viene la efervescencia social, y yo creo que es importante construir ese gran ensamble. Eso es lo que yo creo. Y bueno, ¿estamos? Vamos a ver, tengo una pregunta ahí, dice, saludos, dice, totalmente equivocado. El licenciado Raudales, las luchas son gremiales, ese es el fin, no apoyar a otros sindicatos. Bueno, eso es evidentemente no es revolucionaria esa frase, ¿verdad? Porque el asunto trasciende más allá de lo individual, trasciende más allá de lo grupal, es una cuestión más estructural, más nacional, y eso es lo que se está construyendo, una efervescencia social donde lo que le pasa a un maestro, le pasa a un despedido, le pasa a un vendedor ambulante, le pasa, digamos, a un médico. O sea, el dolor del otro es mi dolor. Eso es lo que se llama compasión. Digamos, compasión. Vamos a ver. Buenos días. Dice, pregunta a tu invitado, ¿habrán cambiado los tiempos para poder negociar sin violencia, o es el mismo de siempre? Pregunta, ¿no? O sea, lo que pasa es que la violencia es el resultado final. Depende cómo, el resultado final, digamos, de unos procesos sociales. Depende cómo la clase gobernante actual entiende esta situación. Fíjate, intentan desmontar la marcha, los hechos mismos, no es análisis, solo los hechos. Intentan desmontar la marcha, no le funciona, la marcha sale multitudinaria.
castigan a los maestros, viene otra mega marcha, porque ya no es solo maestros, sino que es una marcha abierta, y cómo va a reaccionar, ¿verdad? ¿Cómo va a reaccionar? Bueno, ahí es donde entra, digamos, la capacidad de la visión, porque aquí es donde yo descubro cuando alguien es estadista. Un estadista no deja, digamos, que la ebullición social llegue a esos términos, porque si a esta marcha del 23 se le aplica represión, no creas que la vas a detener. Lo que vas a provocar es mayor conciencia, porque ese es el punto. Depende cómo reaccione. Mira, Ernesto, los gobiernos tienen dos caminos para conducir, digamos, a su gobernado. Uno es, digamos, la persuasión, ¿verdad? Cuando tú los convences a través de comunicación, etcétera, y lo manejas bien. Y el otro es la coerción es la fuerza. Cuando tú pasas de la persuasión a la coerción, ya es la represión, ¿verdad? Ahí ya no hay vuelta atrás, digamos, y viene esa situación que el televidente está escribiendo, porque yo creo que por los vientos que soplan, creo que, no sé, como que hay malos asesores ahí, porque lo que hay que hacer es, decir, bueno, ¿qué te está diciendo la comunidad, la sociedad, la mayoría en esa marcha? Te están diciendo, usted lleva un presupuesto injusto, y el presupuesto injusto genera pobreza, genera hambre, mira, genera problemas, mira lo que le está pasando a toda la gente. Entonces, algo así. Entonces, yo creo que la violencia o no del proceso depende, o sea, cómo lo manejen los actores. Eso es lo que yo creo. Voy a darle lectura también a esta otra pregunta. Dice, increíble lo que está pasando en El Salvador. Llegó más gente a la convocatoria del youtuber, me imagino que se refieren al youtuber, en el centro que a la marcha convocada por los sindicatos. ¿Qué piensas tú? Eso es falso. ¿Sí? La marcha de los sindicatos estuvo entre unos 15.000 y 20.000 personas. Y este tipo de eventos, digamos, llamémosle con las nuevas tecnologías, pues son un fenómeno que hay que observarlo, ¿verdad? Yo diría que no hay que confundirnos, ¿verdad? Las transformaciones de las sociedades y de los pueblos no la hace la totalidad, digamos, de las poblaciones, ¿no? Siempre hay sectores que están dormidos, siempre hay sectores que están distraídos, ¿verdad? Las verdaderas cambios y transformaciones los hacen, bueno, grupos conscientes, ¿verdad? Que llevan una propuesta, una esperanza y van hacia adelante. Siempre, yo te he dicho que hay como tres tipos de personas, ¿no? Los despiertos, los que tenemos pensamiento crítico, los que no tenemos miedo y no nos dejamos engañar. Después están los medio despiertos, que son los que están claros de la situación, pero no dan el salto organizativo o se quedan callados. Y están, digamos, los dormidos. Con los dormidos no puedes hacer nada. O sea, los dormidos en algún momento pues tienes que buscar la forma de llevarles algún tipo de mensaje, pero están realmente dormidos. Con quienes hay que trabajar a nivel de conciencia social es con los medios despiertos. ¿Sí? No, pero fíjate que esa pregunta anterior me llamaba muchísimo la atención desde el punto de vista para estudiar esos fenómenos. Un día pero mira, solo te lo dejo claro, es que te lo acabo de decir. En la marcha estábamos los despiertos y los medio despiertos. Y en la catedral están los dormidos. ¿Te lo acabo de explicar? ¿Sí? Claro, porque hay tres tipos de personas. Buenos días, dice, el FMLN desintegró a los sindicatos, hoy está pagando la factura. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, esa es una lectura que hay que hacerla en su verdadera realidad. Lo que pasó con el FMLN es que cuando tuvo el poder se vació completamente en los cargos de poder. Al vaciarse completamente en los cargos de poder, descuidó algo que Frei Beto, este fraile brasileño, le decía a Lula cuando Lula pierde, y le dice, lo que pasó con usted es que usted descuidó, digamos, la formación política, descuidó la formación política. Entonces, lo que pasó con el Frente es exactamente eso. Se vacía, todos sus funcionarios, se vacían en el Ejecutivo, digamos, y olvidan, digamos, la construcción. Ese mismo fenómeno pasó con los sindicatos, es decir, los sindicatos pasaron casi en un proceso desmovilizador, ¿verdad? O sea, no es que los desactivó ni nada, sino que, bueno, se desmovilizaron. Entonces, nunca debió haber pasado eso. Los sindicatos tenían que haber mantenido, digamos, su propia esencia, ¿verdad? Y al vaciarse en el poder, se desactivan. Eso es lo que pasó, un completamente error. Un error garrafal porque jamás tenés
cuando estás en el poder, descuidar la formación política. Te pongo un ejemplo, mira, durante los gobiernos del FMLN fue cuando se construyeron esto del vaso de leche, cuando se construyó el paquete escolar, cuando se construyeron toda esa cantidad, digamos, uniformes, digamos, de subsidios o lo que fuera algún tipo de ayuda social. ¿Qué pasa cuando este gobierno los desactiva? ¿Por qué no salió a protestar la gente? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se le hizo conciencia a la gente que era una lucha y que era una conquista. Si tú le das a la gente después no defiende sus conquistas, ¿verdad? Porque si hubiera sido un proceso de concientización y decirle, mire, esto que se le está dando a usted es una conquista porque usted ha estado descuidada por muchas décadas, entonces ahora aquí tiene este uniforme, este paquete escolar, este vaso de leche, pero es una lucha, usted lo tiene que defender y tenías que haber hecho conciencia social. Lo que pasó con el FMLN es que descuidó completamente la formación política y la conciencia social, concientización, y claro, con todo lo demás que hubo de corrupción, etcétera. Pero desde mi punto de vista, yo creo que los sindicatos actuales que tienen que replantearse y tomar conciencia. Ellos decían, cuando yo les hice esta misma pregunta, ellos me decían de que ¿quién les ha dicho a los partidos políticos que son dueños de la realidad social de sectores como los nuestros que representan? Es que mira, lo que pasa es que ningún partido político, ellos en alusión de que no querían que participaran los dirigentes para no contaminar precisamente, decían ellos, el fin último de su reivindicación de lucha, ¿no? Mira, ese planteamiento es un planteamiento... Casi regresamos mucho al punto que teníamos anteriormente. Sí, pero es un planteamiento que yo lo quiero aclarar. Toda acción humana es acción política, Ernesto. Toda acción humana es acción política. Lo que tú haces, lo que tú dices, a dónde tú vas, con quién tú te encuentras, tus opiniones, todo lo que el ser humano es político. Pero venir aquí a decir, esto es social, esto es político, no queremos esto, me parece a mí, digamos, una dicotomía, yo creo que sin sentido, porque o sea, todo lo que hacemos los seres humanos es político. Entonces, querer, digamos, meterle el aspecto negativo a la política, el aspecto negativo y peyorativo al accionar político, digamos, es realmente preocupante desde mi punto de vista. Y que un sindicalista te diga, digamos, que no quiero aquí políticos, digamos, es estúpido y ridículo, ¿verdad? Porque toda acción que hace un sindicato es política. Sí, toda acción que hace es política. Es decir, bueno, si solo te vas a Aristóteles y te vas a dar cuenta, ya no digamos, ¿verdad?, a los otros pensadores de política y filosóficamente. Entonces, quieren hacer ahí, ¿verdad?, un parteaguas entre lo político y lo social. Si es que lo político y lo social son simplemente, Ernesto, son simplemente categorías analíticas para entender la realidad. La realidad está amarrada, pero tú dices, esto es cultural, esto es político, esto es social, esto es religioso, eso es mental. Eso es mental, eso es pura categoría analítica. Me quedo, todo fíjate que... ¿Entendés la cosa? Claro. O sea, no podés dividirla. Me quedé todavía pendiente de analizar algunos factores o piezas clave de ese análisis que contemplan obviamente todo, digamos, el fortalecimiento o el debilitamiento de la parte de los partidos políticos. Creo que nos quedo con el sabor a que sigamos conversando más adelante. Te agradezco, el tiempo se nos fue, pero creo que me quedó clara tu lectura con relación a lo que subsecuentemente ha pasado después de la marcha. Excelente, gracias. Te agradezco muchísimo. A la orden. Gracias. Me voy a la pausa, 7:31. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida para esta segunda parte
a Luis Rodríguez. Él es el director ejecutivo del COAMS o PANS, así, ¿verdad? Quiero darte la más cordial bienvenida, Luis. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, gracias. Dialogar, ¿no? Sí, y a dialogar, ¿verdad? Dialogar. Eso es lo más importante. Quisiéramos conocer, a ver, ¿por qué agregar 2 municipios a este tema relacionado con incorporarlos precisamente a un proceso en el cual puedan dejar de otorgar permisos para la construcción y ustedes entrar a asumir esa responsabilidad? Sí. Cuéntame un poquito para comprender y entender de qué se trata esta nueva oficina que proyecta el tema del ordenamiento, digamos, de desarrollo territorial. Bueno, el por qué agregar 2 municipios viene quizás por 2 vías que se han ido confluyendo. Por un lado, tú tenés la Libertad Este, que es Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, Huizúcar, Villanueva, que ya en su visto en su conjunto es el municipio ahora que, digamos, tiene una dinámica en cuanto a inversión privada mucho más acelerada en proporción que incluso el AMS. Ha venido en el tiempo, pero digamos, pues ya ahora con la consolidación, pues lo deja muy bien posicionado en ese sentido. Y por otro lado, pues evidentemente hay un corredor de movilidad que llega hasta la Libertad Costa, que también, digamos, tiene obviamente tiene un factor de oportunidad muy diferente y retos muy distintos, pero que también ha venido en una dinámica muy acelerada, quizás en este caso provocado más por la estrategia del gobierno de posicionar las olas y el mar como nuestro principal producto turístico, y que se ha hecho muy bien y que pues los resultados ahí están. Hay todos unos activos la idea es despejar el camino para que la inversión llegue. Ese es el punto, más rápido. Pues, sí, una cosa es que la inversión está, digamos, está llegando, otra es cómo la vas a administrar. Pero digamos, en estos dos municipios confluye con una dinámica nueva que nosotros estamos generando como PAMS, y viene la municipalidad primero de la Libertad Este, con la alcaldesa y su consejo municipal. Pues el proceso es bastante sencillo, pues hay una intención política, estratégica en adherirse. Hay luego una discusión adentro del consejo municipal. Ellos al tener un acuerdo solicitan al COAMS la adhesión. El COAMS lo discute y pues en este caso se aprueba y se trabaja. Entonces digo que confluyen las cosas, puesto que en primer lugar hay una intención de parte de la Municipalidad de la Libertad Este de adherirse, entendiendo ellos también pues que esto ya tiene que ir integrado debido a las dinámicas de inversión. Ok, incrementa entonces el número. Hoy serían 23, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y antes eran? En total. Creo que estábamos como 14, creo. Sí. Algo así. Entonces lo que nos da oportunidad obviamente es consolidar un solo corredor de inversión, tanto a un pública corto, como mediano privada. plazo. ¿Cómo vamos a ver nosotros ese desarrollo? ¿En cuánto tiempo más o menos? Porque, a ver, siendo y capitalizando un poco la esencia del cambio, porque yo creo que este tema del desarrollo territorial y el ordenamiento había sido como una especie de factura, digamos, histórica pendiente que ha tenido el país, porque crecemos y a veces desordenadamente. ¿Tú crees que traza ese eje directo para saber, aquí vamos a apostarle a este corredor, como tú bien lo dices, y esto es lo que vamos a tener? Sí, ya estamos en eso, ya estamos en eso desde que... Ya hablabas de las olas, ya hablabas del surf. Desde que iniciamos las pláticas, en primer lugar con Milagro Navas, que había sido como la primera propuesta que se había hecho desde que iniciamos, pues fuimos ya evaluando un mapa pues que tenía la municipalidad, un poco en primer lugar para que el territorio, digamos, tenga un proceso ordenado, bien hecho, y no es quitarle técnicamente sustentado. ¿Facultades propias que tienen los municipios, las alcaldías? No, de hecho, ¿No es eso? de hecho aquí es un poco,
diferente el tema. Se había estado, no, que hoy van a centralizar. Sí, sí. De hecho, lo que hace la municipalidad es descentralizar esa parte. ¿Crees tú? Porque uno de los grandes lemas que se han hecho es darle las facultades que la Constitución misma le da de autonomía y de descentralización, que fue una política que se implementó en los gobiernos anteriores para que los gobiernos municipales tuviesen su propia, digamos, libertad. Sí, ¿No es esto traer de nuevo en retroceso? No, para nada, porque lo que hace la municipalidad, de hecho, también es una economía de recursos, porque lo que hace la municipalidad es que delega, que eso viene ya de la relación COAMS-OPAMS, ellos delegan toda la parte técnica que tiene que ver con los permisos de construcción, que tiene que ver con el ordenamiento, que tiene que ver con un manejo enfocado de la cooperación, por ejemplo, hacia los territorios, que tiene que ver con la parte de planificación. Ahora que estamos agregando otro tipo de herramientas y servicios, en lugar de hacerlo ellos en cada uno de sus distritos, ¿verdad? Entonces está muy relacionado a una economía de recursos y está también muy relacionado a que ellos descentralicen esa parte, la cedan a OPAMS. Ellos pues como alcaldes o alcaldesas pues obviamente siguen teniendo el nivel de autoridad que tienen dentro de la mesa del COAMS, así como también de las grandes decisiones en sus municipios, pero digamos nos da una dinámica mucho más distinta y sobre todo con un soporte técnico comprobado, pues que ahora tenemos una ruta bastante clara en ese sentido, para que ellos pues sigan teniendo el nivel de incidencia que ellos manejan, que evidentemente lo que nos permita es darle mucha más fuerza a los municipios, logrando, digamos, una mejor relación entre la estrategia de gobierno, aprovechando la situación de la seguridad ahora, pues que todo se mueve, todo pero cambia. Fíjate que buen punto ese que estamos en el abordaje, pues el propósito de este programa siempre es de clarificar y poder, digamos, comprender y entender los alcances que puede tener cualquier medida. Ahí está el artículo 206 de la Constitución, que esto versa en digamos, reuniones de abogados, es decir, bueno, lo que se está haciendo ahora es algo muy diferente a lo que plantea la Constitución. Los planes de desarrollo local deberán ser aprobados por el Consejo Municipal respectivo y las instituciones del Estado deberán colaborar con la municipalidad en el desarrollo de los mismos. ¿Cómo queda ahí? Pues es lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente, en este caso, como digo, está siempre, en nuestro caso, el COAMS, ¿verdad? Que es el ente superior. Cada una de las municipalidades tiene su estrategia. Lo que sucede es que lo que nosotros tenemos que hacer acá es juntar, digamos, de la mejor manera todos los actores que históricamente, digamos, han estado un poquito más aislados, los gobiernos por un lado, las municipalidades por otro. En este caso, pues OPAMS un poco más, en una situación un poco más de encierro, pero en este caso lo que estamos haciendo es juntar a todos estos actores y que haya una sola, digamos, visión de las cosas, que haya una manera, un estilo de trabajar las cosas, que podamos ver ya ahora los territorios no solo como la frontera, la Libertad Este y la frontera, la Libertad Costa y la frontera, San Salvador Centro, sino que en este caso confluyen en un solo corredor, tanto social como económico, con el que hay que trabajar, o incluso a veces hay temas que hasta sobrepasan las fronteras OPAMS, pero que igual son temas con los que hay que trabajar y con los que hay que planificar. El hecho de que podamos trabajar sobre Surf City, por ejemplo, estamos hablando de que en el ecosistema está el Ministerio de Turismo. Ellos tienen una estrategia macro, pero Surf City hoy por hoy es lo que está trayendo la mayoría de los turistas al país, no solo a la zona de la Libertad. Entonces, evidentemente, hay cosas que suceden en los territorios que tienen un impacto nacional, o que incluso hay que planificar porque de otro territorio viene un proyecto nacional que va a terminar afectándolo positivamente, o en otro caso, si no lo planificamos bien, pues ya va causando otros problemas. Ahí tengo otra pregunta, pero quiero dejarte plantear esto. ¿Busca darle una armonía a esta ley de reestructuración municipal? Es decir, con la creación de distritos
digamos, de la conversión de municipios a distritos y la reducción que ha tenido todo esto, ¿crees que esto va a viabilizar aún más? Porque lo que busca el sector privado o cualquier inversionista es agilidad en los procesos, en los permisos, para poder generar empleo, generar inversión. Sí, tal. Mira, una cosa es y eso lo hemos hablado con ellos, sí. Una cosa es que busquen agilidad, otra cosa es que lo hagamos bien. Okay. O sea, al juntar estas dos, lo que tenemos es que seamos eficientes. Okay. Ahora, sobre el comentario del televidente... Vamos a ver, te voy a hacer la pregunta porque no la hemos planteado. Dice, buenos días, Ernesto. Dice, un saludo a tu invitado desde el distrito de Huizúcar. Sí. ¿Qué pasará con el plan de ordenamiento territorial existente? Dice. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es que estamos trabajando con el equipo de la municipalidad en homologar información, criterios, evaluaciones técnicas sobre los planes que tienen por el momento, y pasamos a la fase de consolidar la información e ir preparando, digamos, un plan que le dé mucha más fuerza al municipio, ¿eh? Pero, digamos, tenemos algunas semanas todavía de estar revisando información, de estar viendo los proyectos que se tienen actualmente, de evaluar también los proyectos que se tienen a futuro. Nosotros todos los días estamos recibiendo inversionistas y con eso pues vamos georreferenciando los proyectos para poder ir evaluando mapas de calor, ir digamos juntándolos con cómo está el comportamiento del suelo, qué uso de suelo es el que tiene actualmente, qué activos son los que están alrededor, qué tipo de proyecto es el que se está proponiendo de parte del sector privado y de qué manera nosotros vamos ordenando el territorio. Ok, voy a hacer una pausa, regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, nuestro número de WhatsApp está disponible para que usted pueda formular sus comentarios, sus preguntas con relación a este tema, que tiene que ver precisamente con ampliar aspectos que tienen que ver con la facilidad de inversión a partir del otorgamiento de permisos y la incorporación de nuevos municipios dentro de ese corredor productivo, como bien nos dice nuestro invitado esta mañana. ¿Qué tipo de infraestructura y servicios se proyectan como prioridad en toda esta gama puesto en perspectiva? Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:46. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Te decía que cuáles son, digamos, cómo se va a potenciar todo ese tipo y qué tipo de infraestructura y servicios son los que se proyectan, contemplados en esa forma de ver ese mapa productivo de inversión y de desarrollo, ¿no? Bueno, tenemos un 50% de los, aproximadamente, de los proyectos que son a nivel habitacional. Tenemos un 40% que, digamos, está muy relacionado al tema económico como tal, ¿verdad? Que está con inversiones en logística, inversiones en industria, en comercio, en servicios. Eso es el 40%, y el 10% que está enfocado en el uso mixto. Es una cosa y es la otra. Entonces, pero digamos, esa es una particularidad que está poco a poco creciendo. Eso digamos, es una evaluación general muy resumida del mapa de calor que está sucediendo ahorita, pero digamos en cada una de esas aristas, lo que estamos nosotros tratando es de ir aprovechando los potenciales por ubicación, en muchos casos, geográficos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nejapa es muy interesante, porque por su ubicación y las inversiones que estamos empujando ahí, lo que el sector privado ya está trabajando, lo que estamos viendo con Casalco estratégicamente es que se vuelve en el centro neurálgico de la logística entre El Salvador, Guatemala y Honduras, Nejapa. Eso evidentemente hace que por ejemplo, las empresas consoliden su estrategia de
logística y almacenamiento aquí en el país, específicamente en la zona de Nejapa, y automáticamente esto va trayendo, en algunos casos, inversión extranjera directa. Pues alguien que pudo haber estado en Honduras, le conviene más estar acá por X o Y motivo, en este caso está muy relacionado con infraestructura de movilidad, toman una decisión corporativa, ahí sí, centralizan sus operaciones aquí en El Salvador, se trae esa inversión y evidentemente pues nuestro reto es traer la producción. Pero digamos son factores importantes que como georreferencia en el país vamos tratando de ir encontrándole la mayor potencialidad posible. Ok, Luis, en tu rol, en tu papel como director ejecutivo del COANS o PANS, esta nueva ley y por cierto reforma que se llevó a cabo sobre el ordenamiento territorial del área de desarrollo, DOT, ¿verdad? Sí, Dirección de Ordenamiento Dirección de Ordenamiento Territorial. ¿Qué tiene que ver con los roles tuyos? Y también hablamos de Google, también. Cuéntame un poquito más. Sí, bueno, un poco para entender el por qué es, digamos, en el país hay oficinas de pronto similares, o quizás un poco con menos capacidad técnica, pero muy similares a OPANS, en las que sus responsabilidades es los permisos, los trámites. Sí. Eso multiplicarlo por 8. Cada una con sus reglas, cada una con sus procesos, cada una con sus normas, estas conectadas a cada una de las municipalidades que está escrita, y comencemos a permutar, ¿verdad? Y luego con las siguientes instituciones de gobierno que van obviamente autorizando ciertas cosas que son de su competencia. Esto a la hora de sacarlo en trámites, lo que tenés son miles de trámites. Sí. Entonces, lo que en cierto modo un trámite puede incrementar el costo del proyecto hasta un 10%, por ejemplo, la velocidad que tú o la eficiencia que tú tengas. Segundo, puede arriesgar el tema crediticio del mismo proyecto, o sea, puede afectar la inversión. Y luego, evidentemente, hay temas de confianza que se van, creo que lo mencionabas tú hace un momento, fuera de cámaras, que son confianzas que se van desgastando. Al final la gente dice, no, es que aquí no porque muchos se tardan. El aquí no porque inversionista quiere cumplir términos, pero también agilidad, ¿no? Ellos quieren invertir. Eso ha sido parte de la deuda que aquí en el país ha existido. Exacto. Tú vas y te piden hasta la magnífica hasta para botar un árbol que a lo mejor lo puedes sustituir por 20, ¿no? Sí, entonces, digamos, con ese contexto es que bueno, se toma una decisión de ordenar. Ok, entonces es una oficina adscrita paralela que va a coadyuvar, ¿no? Sí, correcto. Y lo que nos separa es un tema geográfico. Aunque, digamos, estamos en comunicación con APLAN, que es la Dirección de Ordenamiento Territorial, la OPANS y APLAN, que es la del Centro Histórico. Okay, entonces, APLAN. Entre los tres tenemos muy buena comunicación, ¿verdad? Nos apoyamos en diferentes aspectos, sobre todo técnicos. Evidentemente lo que buscamos las instituciones en este caso es ser eficientes, en dar confianza a la inversión, en que tengan las mejores herramientas para invertir. ¿Y este acuerdo de COANS o PAN con Google? Cuéntame un poquito. Bueno, sí, eso nos potencia mucho porque, digamos, esta primera fase que ya empezamos, de hecho estamos preparando un plan piloto ya con proyectos reales. Es crear un sistema para extraer información tanto de Waze como de Google Maps, donde podamos tener una plataforma de análisis de movilidad, tanto de personas como de vehículos, al día y al momento. Evidentemente esto nos permite crear una serie de aplicaciones, mapas de movilidad, pues dónde están sucediendo las cosas, etcétera, para poder brindar un servicio al que lo ha estado pidiendo, en primer lugar, el sector privado, y que podamos pues ofrecer la información con mucha mayor precisión que requiere una inversión. Por otro lado, pues que el gobierno también tenga el servicio de que al momento de hacer un megaproyecto, sobre todo estos proyectos grandes o incluso proyectos comunitarios, todo está relacionado con la movilidad, y que ellos puedan tener en su momento la mejor herramienta para que
para que el proyecto salga mucho mejor. Y por otro lado nos sirve también como institución para que al momento de nosotros planificar sobre los territorios que administramos, pues también tengamos la mejor información. ¿Cómo se va a lograr, digamos, esta transformación, este proceso de inversión, tomando en consideración y garantizando que este desarrollo sea sostenible? Bueno, aquí hay factores muy importantes. El primero es la confianza, sobre todo con el inversionista y las diferentes gremiales. Segundo, que a ese factor de confianza tenés que darle ritmo, ¿no? Con Casalco nosotros tenemos reuniones periódicas para ir viendo pues cómo vamos, cómo va la inversión, qué procesos son los que estamos llevando, los tiempos, los montos, qué factores de mejora necesitamos nosotros o incluso qué factores de mejora necesitan ellos como sector privado y poder estar hablando el mismo idioma y movernos a la misma velocidad. Y por otro lado también mantener nuestras mesas técnicas uno a uno con los inversionistas para evaluar de manera individual cómo es su proyecto, qué mejoras tienen que hacer, dónde no pueden, dónde sí pueden, etcétera, y poder irlo juntando con todo lo que se está preparando en cuanto a la planificación. Son factores muy sencillos, ¿verdad? Son cosas que ya estamos haciendo y que nos ha permitido pues liberar hasta el momento 1.400 millones. ¿Cuál ha sido la experiencia? Y esto es algo paralelo, ¿no? Al punto medular de lo que estamos hablando. ¿Cuál ha sido la experiencia que se ha obtenido en esa sinergia que se pueden hacer en el caso de los municipios ahora que son menos, pero siempre teniendo en consideración que los distritos también necesitan de los servicios de ustedes? Bueno, yo creo que el factor clave es que digamos en este caso los diferentes actores entendamos que hay un tema país en primer lugar y que evidentemente cada uno de nosotros cumple un rol, pero eso no quita que yo cierre mis puertas a que no pueda venir X proyecto, ni siquiera evaluarlo porque no me compete, sino que estamos tratando de ir unificando trabajo y visiones, que es lo que estamos haciendo hoy por hoy. Conclusiones de lo que tenemos hoy bajo ese impacto que se espera tenga la creación y la formulación de políticas que favorezcan el desarrollo en estos dos municipios, como bien iniciamos conversando, y también el resto de lo que puede venir por delante. Bueno, como conclusión creo que hay una base muy importante que es el tema de la seguridad. Eso ha hecho que todo se libere y que todo se mueva, no solo la gente, sino también las inversiones, y que nos obliga a las instituciones a tener que movernos rápido y de hecho ir un par de pasos hacia adelante, que es lo que nos permite planificar y ordenar las cosas. Gracias a Dios, pues en general los números han ido creciendo en todas las variables, y pues a nosotros nos toca juntar, unir instituciones, planificar, empujar, ser eficientes, etcétera. ¿Has tenido buenos resultados de las conversaciones con uno de los sectores más pujantes de la economía del país, que es el sector de la construcción? Bueno, sí, el 13% del PIB, estamos buscando incrementarlo un par de puntos más, estamos en eso. La comunicación es excelente, es permanente, y creo que eso ha ayudado como a poner las reglas claras de ambas partes y a darle un ritmo que no se había visto en muchísimo tiempo. Interesante. El tiempo se me fue, Luis, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en tu calidad de director ejecutivo del COAN. Gracias, Ernest. Gracias. ¿Verdad? Y nos hayamos enterado de cuáles son las proyecciones que se tienen para ser facilitadores del tema de inversión, especialmente teniendo como énfasis estos dos municipios, ¿verdad? La Libertad Este y Costa, ¿no? Sí. Te agradezco muchísimo. Gracias a la orden, siempre que necesiten. Gracias, Luis. Te agradezco muchísimo. Quédese con nosotros. Arriba Mi Gente viene, como siempre, cargado de mucha energía para que usted pase una muy buena, entretenida mañana. Y recuerde, a las 8 de la noche sintonizar Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Va a conversar con el director de colegios privados, Javier Hernández, un tema muy importante del modelo de educación privada. Esto será a las 8 de la noche por Canal 21, 9 por Canal 19. No se lo pierda. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas.